tardes tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecer al Senado de la República la invitación que se nos hace para estar aquí el día de hoy discutiendo un tema de vital importancia. Señores senadores, muchas gracias por la invitación. Trataré también de ser bastante ejecutiva en mi presentación. Primeramente, quiero entrar directamente al punto de cuál es la problemática jurídica que se plantea en la iniciativa del Ejecutivo Federal. En ese sentido, debe decirse que en la iniciativa se señala, primero, que el sistema de competencias vigente tanto para la legislación de los delitos como en sí para la investigación y persecución no es suficiente con lo que tenemos el día de hoy para combatir a la delincuencia y reducir impunidad. Segundo, que este sistema estricto de competencias dificulta muchas veces la persecución efectiva de los delitos y genera dilución de responsabilidades. Y tercero, que la disparidad en la regulación de los delitos, deficiente, inexistente en algunos casos, también genera dificultades en la persecución de los delitos. Como consecuencia de lo anterior, la iniciativa del Ejecutivo lo que propone es, primero, un federalismo, un nuevo federalismo en materia penal, un federalismo cooperativo, le llama la iniciativa, por el que de mejor manera se establezcan competencias específicas para cada orden de gobierno. Segundo, que este nuevo federalismo se traduce en un sistema de distribución de competencias distinto. Primero, en cuanto a las facultades para legislar en materia penal, se establece que el Congreso tendrá competencia para legislar delitos contra la Federación y una delegación abierta al Congreso para definir qué delitos deben ser regulados en leyes generales. No se está hablando aquí que es en el caso de todo delito, sino en ciertos delitos, y ya el consejero jurídico ha explicado cuál es la idea de fondo. Segundo, en cuanto a las competencias para investigar, perseguir y sancionar delitos, se otorgan facultades al Congreso de la Unión para expedir una ley general de competencias que distribuya precisamente esto, las competencias, y establezca supuestos claros y definidos de actuación, menos rígidos, para atender de mejor manera la función de investigación. Como bien se expone en la iniciativa, ha existido una tendencia a partir de 1996 que ha venido apuntando hacia una flexibilización competencial. En esto ya no voy a ahondar, ya fue muy claro el consejero jurídico de la Presidencia. Ahora bien, conforme a la distribución tradicional de competencias establecidas en el artículo 124, se entiende que las entidades federativas tienen reservadas todas las facultades que no estén expresamente concedidas a los servidores públicos. La Constitución del 17 partía de un claro esquema de federalismo en materia penal. Las entidades federativas tienen la atribución de determinar qué conductas deben ser sancionadas y qué pena deben establecer para cada una. Este esquema tiene la ventaja de atender la propia dinámica y realidad social de cada estado. Así pues, cada estado tiene su propio código penal, mientras que el Congreso de la Unión estaba facultado para determinar, como ya dije, los delitos que atenten contra la Federación y por ende determinar qué delitos son federales, su sanción y lo relativo a la investigación y su castigo. Sin embargo, en años recientes, ya lo han comentado también aquí quienes me han precedido el uso de la voz, el artículo 73 constitucional ha sido objeto de muchas modificaciones. El constituyente en diversas reformas ha reconocido que hay tipos penales, que hay conductas que deben ser reguladas en forma homogénea en todo el país, así como sus sanciones. En ese orden de ideas, se ha facultado al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia, ya lo dijeron, secuestro, trata y recientemente delitos electorales. A pesar de estos avances, es evidente que lo anterior no es suficiente para atender a nivel nacional conductas o fenómenos criminales que afectan de manera superlativa a la sociedad. Asimismo, se hace notar que el Estado mexicano, a través de la suscripción de diversos tratados internacionales, ha contraído la obligación de sancionar penalmente determinadas conductas como la desaparición forzada y la tortura. En este sentido, cabe mencionar que no todas las entidades federativas han efectuado esta tipificación y aún en los casos en que lo han hecho, los tipos penales han sido criticados por no ajustarse a los estándares internacionales. De esta forma, se estima que la iniciativa presidencial es efectiva en abordar esta problemática. Es necesario generar las bases para poder homologar la regulación que se hace en cierto tipo de delitos
y su integración normativa. Un ejemplo claro del tipo de conductas que requieren de una homologación, pues es el caso precisamente que ya se ha comentado, desaparición forzada y tortura. Por otro lado, también es necesario contar con reglas claras de distribución de competencias para perseguir y sancionar los delitos. Ahora, en cuanto a las preguntas que se nos han planteado, la primera, en cuanto a cómo funcionarán las nuevas competencias, cuáles serán los límites y qué relación guarda esta reforma con la implementación del sistema acusatorio, lo que se puede decir es que estas nuevas competencias van encaminadas a conseguir eficacia y eficiencia de las instituciones de procuración de justicia encargadas de la investigación y persecución de los delitos. Es decir, que se especialicen los esfuerzos de estas instituciones respecto a lo que deberán conocer tanto del ámbito federal como local. En otras palabras, este esquema generará la eficacia de las investigaciones que se realizan a nivel federal a fin de que éstas se concentren en casos que determine el propio Congreso como de alto impacto, ya sé que no le gusta al doctor Sarré la palabra alto impacto, pero se quiere referir sobre todo a la naturaleza de la conducta, por las características de la propia conducta, de quien comete esa conducta, y en muchos casos también en el caso de quiénes son las víctimas de esas conductas. Esta distribución de competencias va a permitir establecer nuevos criterios que brinden certeza jurídica de las competencias de cuáles son las competencias de la Federación y de los estados, pero con un nuevo enfoque especializado, lo que permitirá aplicar el uso de recursos también humanos, materiales, tecnológicos y económicos en los delitos de competencia de cada orden de gobierno. A su vez, las entidades también podrán conocer de forma concurrente en ciertos asuntos que actualmente son de competencia federal, con lo cual tendremos un sistema mucho más flexible que atienda a estos criterios de eficacia y eficiencia y no a criterios jurídicos estrictamente rígidos. La propia iniciativa de reforma constitucional plantea un caso interesante, por ejemplo, el del robo a transporte con arma de fuego. Hay muchos delitos que se cometen con este tipo de armas. Conforme al actual esquema, el delito de arma de fuego debe ser forzosamente investigado, perseguido y sancionado por las autoridades federales, mientras que el otro delito, el de robo, es competencia de las autoridades locales. Una manera de eficientar recursos humanos y de generar certeza al momento de perseguir los delitos es precisamente la definición clara de quién debe conocer los delitos. Además, esto permitirá que el órgano jurisdiccional que juzga la conducta tenga un panorama mucho más completo de la totalidad de los ilícitos y no partirlos, como también comentó el consejero jurídico en los ejemplos que él puso. También es importante establecer que para el caso de los asuntos que serán competencia de las entidades federativas, que sean complejos, deben dotarse de mecanismos necesarios para su adecuada investigación y persecución. Tal es el caso de los delitos de homicidio doloso a nivel local, por ejemplo, que si bien pueden no estar estrictamente vinculados con los delitos de delincuencia organizada, sí pueden ser cometidos por sujetos vinculados a estas organizaciones criminales. Por ello, deben establecerse mecanismos para que las entidades puedan atender de mejor manera, de manera eficaz, este tipo de delitos. Esto, sin duda alguna, coincido, es parte o se debe formar parte del debate cuando se expidan, en todo caso, estas leyes generales. En cuanto a la pregunta número 2, de si hay una contradicción entre las dos leyes generales que se plantean, de manera contundente debemos decir que el mecanismo de competencias que establece la iniciativa señalada en los incisos B y D de la fracción 21 del 73 no implica ninguna contradicción. Por el contrario, yo diría que son propuestas complementarias, pues ambas apuntan a lograr, en mi criterio, una investigación y persecución de delitos a fin de disminuir la impunidad. Es decir, se trata, por un lado, desde un aspecto sustantivo, legislar ciertos tipos penales que merecen tener una regulación homologada, pero por otro lado también establecer una clara distribución de competencias para conocer de esos delitos y, en general, de los delitos que son competencia tanto de la Federación como de los estados.
Asimismo, cabe destacar que al Congreso de la Unión que al tener el Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes generales en las materias antes referidas, no debe interpretarse como el hecho que necesariamente debe expedir una ley específica por tema, también ese tema ya se abordó, sino que incluso puede agrupar estas facultades en un solo ordenamiento de carácter general a efecto de no estar expidiendo ley tras ley tras ley, que es lo que hemos venido viendo sobre todo desde el 2009 a la fecha. En cuanto a la pregunta 3, si la solución a los problemas de tortura y desaparición forzada de personas se reduce a una redefinición en la distribución de competencias, no. Para combatir estos delitos no basta con redistribuir competencias, estamos de acuerdo. Sin embargo, el diagnóstico acertado del presidente de la República, de legisladores de diversos partidos, de órganos internacionales y de las propias organizaciones no gubernamentales es que sí resulta necesario homologar los tipos penales de estas materias y ajustarlos a los estándares internacionales. Además, no solo son necesarias las reformas legislativas propuestas, el combate y disuasión de las conductas, por ejemplo, de desaparición forzada y de tortura, debe también pasar por la elaboración e instrumentación, coincido con el doctor Pedro Salazar y con José Antonio Caballero, de políticas públicas tanto a nivel federal como estatal. No obstante, sin lugar a dudas, una redefinición del sistema de competencias sí va a permitir una mejor coordinación y una mejor atención y combate al delito. Es necesario, y yo insisto aquí, homologar y prever a nivel nacional el tipo penal de desaparición forzada de personas que se ajuste a los estándares internacionales dispuestos en los instrumentos internacionales. Cabe mencionar que, por ejemplo, hay 6 entidades federativas que no contemplan como delito este flagelo. Esto de suyo implica que el Estado mexicano está en falta con ciertas obligaciones internacionales, pues hay tratados en materia de derechos humanos que obligan a tipificar este delito, como la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entiendo ya se ha mencionado aquí. Inclusive aún respecto de aquellas entidades que sí han ajustado su normativa interna, ha habido críticas en el sentido de que los tipos penales, sus agravantes, las atenuantes y demás reglas no dan cabal cumplimiento a las obligaciones convencionales contraídas por el Estado mexicano. Por ese motivo, aunado a la necesidad de brindar seguridad jurídica en todo el país, es necesario que el Congreso de la Unión tenga facultades expresas para expedir una ley general en la materia y con ello establecer una definición única de este delito ajustada a los estándares internacionales. Por otra parte, es fundamental que la ley señale que los particulares que actúen con la aquiescencia del Estado también pueden cometer el delito de tortura con independencia de su grado de participación. Es decir, son cuestiones muy específicas que deben de estar previstas en una sola legislación y no como lo hemos analizado. Hay una gran disparidad en la forma en que se ha regulado este delito y el caso de tortura en los estados. Coincido entonces que sí, efectivamente, no es omnicomprensivo solucionar a través de una ley la tipificación homogénea o la atención integral del delito de desaparición forzada y de tortura, pero sí es un gran paso y creo que lo reconoce el presidente en la iniciativa. Sí se tiene que atender este tema de una manera mucho más integral, formulando, ya se ha dicho, con políticas públicas, pero sí es un primer paso para empezar a solucionar este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, subprocuradora Benítez Tiburcio. Toca el turno al licenciado Bernardo Mata León, quien es abogado y consultor.